Dos cosas. Si hablamos de Palestina como zona geográfica, existía desde fines, digamos, desde antes, pero desde el siglo XIX de manera muy clara. Pero originalmente cuando un emperador romano cambia el nombre de Judea y le pone Palestina por los filisteos, ¿no? Que eran antiguos enemigos extintos de los judíos de tiempos miles de años atrás, donde intenta erradicar la conexión histórica de los judíos con la tierra de Israel, y a Jerusalén la llama Aelia Capitolina, por ejemplo, no Jerusalén. Desde ahí el término Palestina existe. Ahora, como cuestión geográfica unificada, ya a partir de los periodos coloniales europeos se habla de Palestina para referirse a la zona, básicamente un poco de Siria, un poco de Líbano, un poco de Jordania, Israel y demás, incluso la parte del Sinaí. Es decir, Palestina era una zona medio indefinida que se hablaba de esta zona. Pueblo palestino es otra cosa. Como pueblo palestino recién a partir de los años fines de los 60, y de hecho en la ONU por primera vez se habla de palestino en 1969. Porque con la identidad separada del resto de los árabes de la zona, comienza a surgir con la creación de la Organización para la Liberación de Palestina, la vinculación de los nativos con el nombre palestinos y la generación de una identidad separada de lo árabe, ¿no? Incluso ahí es donde hay uno de los primeros dilemas, porque hay una población árabe musulmana y una población palestina cristiana. Claro, que conviven dentro de ese territorio, aunque realmente unos en el sector de Gaza y otros en el sector más de Cisjordania. Correcto, así es. El pueblo palestino, al igual que muchos países árabes, tienen población musulmana y cristiana y en menores cantidades judías que están allí presentes. Pasa que hay una confusión entre nación y religión, claro, que se da mucho, ¿no? Por todos lados. Pero bueno, lo cierto es que lo que pudo haberse resuelto hace más de 60 años, hoy sigue siendo complicado y a mi modo de ver tiene que ver con el mismo problema de siempre. La terquedad árabe palestina al reconocimiento de la existencia de un Estado judío en esa región. Más allá, por un instante, te invito a que ampliemos el mapa. Olvídate por un minuto de Israel, Gaza, Cisjordania. Abrilo. Vos ahí tenés en esa región exclusivamente naciones árabes musulmanas. No hay ni una sola entidad que no sea árabe musulmana en todo el Medio Oriente, salvo el Estado de Israel. Si hubiera sido un Estado cristiano, hubieran tenido exactamente el mismo problema. Y el país en ese sector que más dilemas internos ha tenido es Líbano. Bueno, con un alto número de población cristiana. Es el más multiétnico. Claro. Y en consecuencia uno de los que más guerras civiles sufrió, precisamente por una intolerancia musulmana a la presencia no islámica en la región. Si de hecho el Líbano hasta pocas décadas atrás era considerado la Suiza del Medio Oriente. Claro. Es multiétnica, es multirracial, es multirreligiosa. Y hasta el día de hoy, incluso, a pesar de los conflictos, tiene lo que a Irak le tomó mucho tiempo lograr. Presencia de todas las minorías en los y mucho libanés que ha salido del Líbano es el libanés cristiano, correcto. Que es el que se ha ido a vivir, bueno, a Guatemala y a muchos otros países de América, como libaneses cristianos, que salieron del lugar por el mismo dilema con los musulmanes. Bueno, si vos hablas con un libanés cristiano en general, fuera del Líbano, porque ahí no tienen mucha libertad, fuera del Líbano no son muy amantes ni de los árabes ni de los musulmanes en general, y muchos se autodefinen como fenicios incluso. Existe el fenicianismo, digamos, ¿no? Como corriente separada de lo árabe. Y a mí, tengo una anécdota, te cuento. Yo estaba trabajé en Suiza un tiempo y le obsequié mi libro a un diplomático argentino, cuya esposa era cristiana libanesa. Él había sido cónsul en Beirut, ¿se conocieron? Bueno, y le leo una frase de mi libro a propósito de lo que un libanés había dicho respecto de la destrucción del Líbano, que decía, los palestinos la empezaron y los sirios la completaron. Y hoy habría que agregar, los iraníes la definieron, ¿no? Y ella dice, se levantó de la silla, me decía, pero tal cual es así, y empezó a tirar una perorata. Y bueno, ¿por qué? Porque al igual que los judíos de Israel, como minoría cristiana del Medio Oriente, ellos sintieron en carne propia lo que es la intransigencia de un Islam radical, que los sojuzgó completamente. Y no es casualidad que el Líbano sea el país donde más presencia de Irán, de Hezbollah y del Islam más revanchista y radical de la zona está presente. Todo este proceso, y lo hablábamos un poco ahora porque esta parte de historia es la que siempre surge en estas discusiones, es paradójico que 62 años después la misma propuesta sea la única que se ve como viable en el sector y donde hoy probablemente es menos aceptable por el gobierno de Israel y por el pueblo de Israel, por el tema de Jerusalén, y donde vuelve a tomar mucha relevancia en lo que acabábamos de hablar del tema de las viviendas construidas en Jerusalén, en una área donde se considera que la forma, y te regreso a lo que te decía de Ariel Sharon y el ministro de Vivienda y demás, la forma en que se considera cómo puedes tú ganar tierra es poblándola. Claro. Mira, el problema desde la óptica israelí es que hubo
hechos en el terreno, que hacen mucho más difícil una solución que en otro momento parecía más viable. Y aparte hay una lección histórica que uno debe reconocer. Si vos en 1967 fuiste intransigente y dijiste no quiero paz, y en 1967 repetiste lo mismo, y luego en el año 2000 una vez más, bueno, llega un momento donde tenés que aceptar que ahora sí, efectivamente, la otra parte tiene el perfecto derecho de decirte te perdiste el tren. Porque estas segundas oportunidades la historia no la da nunca, y el mundo le exige a Israel que se la dé a los palestinos ya por cuarta vez posible. Fíjate si no, qué va a hacer Piñera con Perú en relación a la salida del mar. ¿La va a entregar? Sabemos que no. ¿Representa Perú una amenaza existencial o siquiera a la seguridad de Chile? No. ¿Hay terrorismo antichileno de Perú? No. ¿Hay campañas de hostigamiento diplomáticas que genere Perú con el resto de América Latina contra Chile? No. ¿Hay un problema de fundamentalismo religioso peruano contra la libertad occidental que enarbola Chile? No. Y sin embargo Chile no entrega la salida al mar. Entonces, exigirle a Israel, que tiene todo lo que acabo de decir en el ejemplo imperfecto, agregando los errores históricos que por terquedad los árabes repudiaron década tras década, evidentemente luce injusto. Es históricamente injusto. Es premiar la intransigencia. Y esto no debe hacerse. Pero más allá de la cuestión moral, hay una realidad práctica. Vos no podés pedirlo hoy a cientos de miles de judíos que habitan zonas que consideran importantes para la historia del pueblo judío y del Estado de Israel, que abandonen todo en aras de una paz que encima es frágil y posiblemente fugaz, porque no hay ninguna garantía de que una vez cedidas todas las tierras que los árabes reclaman, vayan a otorgar la paz a Israel. De hecho, si me permitís, Quique, la experiencia histórica muestra todo lo opuesto. Desde cada porción territorial que Israel se ha retirado, con los palestinos, ¿no? Con Egipto y con Jordania funcionó, pero con los palestinos hubo guerras, hubo más agresión. Se fueron del Líbano y fueron atacados, se fueron de Gaza y fueron atacados. Cuando fue creada la autoridad palestina y se les dio Ramala y Cisjordania, desde ahí hubo más terrorismo como nunca en la historia de Israel previa. Murieron más israelíes víctimas del terrorismo palestino durante los años de proceso de paz, escucha bien, que en todos los años de guerra abierta combinada. Con lo cual, acá hay lecciones que Israel no puede ignorar, y el mundo no debiera tampoco. Ahí, dentro de ese esquema y en lo que de lo del libro de Tierra por Paz y Tierra por Guerra, tenés los ejemplos de los Altos del Golán, los ejemplos del Sinaí, los ejemplos de territorios que aunque hubo muchísima discusión y efectos negativos políticos para algunos de los que tomaron las decisiones dentro de Israel en su momento, mostraron que era una posibilidad con ciertas aristas y que fueron ayudando a por lo menos estabilizar la situación con estado por estado. Sí. El tema de Siria queda un poco en el aire, pero el tema de Líbano, el tema de Jordania, el tema de Egipto, fueron logrando cierta tranquilidad, cierta estabilidad a cambio de algo de tierra y de algunos compromisos en ambas direcciones que han permitido cierta estabilidad en el sector, no en el tema de Palestina. También nos preguntaban algunos si hemos hablado con gente pues del lado musulmán y demás. Tuvimos aquí a la gente de la Iglesia Islámica Centroamericana que recién lanzaron un medio de comunicación, unos boletines y demás. Los tuvimos ya el año pasado también en el programa. Y el tema principal que aquí estábamos hablando con Julián Schwinderman, quien nos acompaña el día de hoy, es que paradójicamente hicimos un análisis de Latinoamérica para ver también lo que está sucediendo en Latinoamérica. El tema Lula, el tema Chávez, el tema Chile, el tema Uruguay fueron los que principalmente vimos el día de hoy. Y el tema Israel lo vimos un poco desde la perspectiva de lo que está sucediendo en la visita de Joe Biden de Estados Unidos recientemente, la semana pasada, la visita de Lula, la visita que está justamente en este momento en Israel, después de haber recibido a Ahmadinejad hace unos meses, el año pasado en noviembre, y ahora que planea visitar él a Irán en mayo, para ver un poco el contexto. Yo te insisto, quiero cerrar un poco el programa, Julián, con el esquema de que qué perspectiva hay, primero de la relación con Estados Unidos después de lo que sucedió, si ves que eso vaya a ser algo más profundo o va a pasar rápidamente y retomará el mensaje original de Biden, que es el mejor amigo y el mejor aliado de Estados Unidos en el mundo, Israel. A veces incluso entre hermanos o entre familias pues hay discrepancias y se pueden decir un par de cosas, pero rápidamente vuelve al cauce, y la importancia que va a tener Lula y Brasil en los próximos meses en el proceso.